Bienvenidos a una semana más, bienvenidos a Desde la Redacción a través de México News Network. Mi nombre es Romina Martínez y de verdad es un verdadero placer comenzar la semana con usted y con lo que será noticia en esta agenda informativa. Vamos a comenzar con las principales portadas de los medios a nivel nacional. ¿Qué le parece si comenzamos con El Universal? Ahí tenemos información importante porque le cuento que ha trascendido que, mire, unas cifras bastante interesantes del INEGI. Mire, el año pasado, le cuento, el año pasado hubo algo así como 31,000 homicidios y de estos un universo de 4,000 en lo que va de este año, del 2018, bueno, pues han sido personas sin empleo. ¿Qué quiere decir? Y por eso la cabeza hoy de El Universal en ese sentido. Los pobres mayores víctimas de homicidio. Interesante esta información, cruda y real. Son informaciones, datos que arroja o se dan a conocer hoy por parte del INEGI. Asimismo, le cuento que hubo una cita de Claudio X González en donde dice que Andrés Manuel López Obrador es hábil, pero no podrá serenar el país de un día para otro. Y también el congreso que hubo este fin de semana de Morena, en donde López Obrador les lee la cartilla a los morenistas en el sentido de que el llegar al poder no necesariamente se tienen que quedar ahí. Entonces fue interesante ver el discurso fuerte y tal cual como está el encabezado del Universal el día de hoy, en el sentido de que les advierte que no va a permitir corrupción. Entonces, bastante interesante. También hablando de lo de la portada que le decía yo hace un momento del homicidio, fíjese que en estas cifras que da a conocer el INEGI, hablan de que debido al comportamiento de los millennials, de estos jovencitos, bueno, pues ha tenido que modificarse la medición de la inflación en nuestro país. Le explico qué pasa. El INEGI y algunos organismos que se dedican a estadísticas tienen ciertos rubros que va cubriendo las compras o en algunos referentes para medir la inflación del país. Es más, cada quincena hacen una medición en cuanto a canasta básica y demás servicios que se denominarían de primera necesidad y de ahí van midiendo, dado si crece o aumentan de precio, van midiendo la inflación de nuestro país. Esto es desde la clásica canasta básica que usted conoce hasta la gasolina, gastos de entretenimiento y demás. Pero hoy por hoy, debido al comportamiento que tienen los jóvenes millennials, bueno, pues se han comenzado, se van a tomar más rubros, porque ahora el té, la leche de soya, los servicios de mascota, la compra de videojuegos y hasta bicicletas serán parte de esta medición de la inflación en nuestro país. Esto es por la tendencia de compra que tienen los jóvenes millennials. Interesante esta información, así que ahí está en lo que nos cuenta hoy El Universal en su portada de hoy 20 de agosto. Le cuento además que El Economista tiene información importante. El Economista nos cuenta acerca de los mercados y cómo esto va a afectar la construcción del nuevo aeropuerto que se planea hacer en la Ciudad de México. Esto también se lo voy a tener más adelante, pero es importante que sepa que si se decide por Santa Lucía o si se decide por continuar los planes, esto tendría sus consecuencias, sumado a que la cancelación de este gran proyecto, que pues de alguna manera sería parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, si hubiera una cancelación en esta consulta pública que será para el mes de agosto, costaría, escuche esta cantidad, 100,000 millones de pesos. Así que es mucho a tomarse en cuenta y más porque de acuerdo a los expertos, pues el hecho de tener 2 aeropuertos en el centro del país no necesariamente sería la mejor opción. También obviamente cuenta con pues esta reunión nacional que tuvo Morena el fin de semana y ahí nuevamente pues en la cabeza o el sumario dice que Andrés Manuel exhorta a los futuros funcionarios y anuncia endurecimiento en las sanciones, pues lo que le decía hace un momento de no permitir la corrupción por parte de los que militen con Morena. Así que eso es lo que nos tiene El Economista el día de hoy. El Financiero también nos tiene información importante
También viene a la cabeza lo que es el proyecto del aeropuerto de la capital del país. Y ahí nos habla de un punto importante. Le cuento. Dice que tendrá 2 retrasos y porque se pensaba operar ya en el 2020. No obstante, ante todos estos atrasos, hay algunas situaciones que no se han comenzado a determinar. Incluso, pues ahora se precisa que falta una actualización en algunos rubros porque no está lista la red de distribución de combustible. Esta estaría lista hasta enero del 2021 y el centro de respuestas de emergencias que concluiría hasta el 14 de agosto de ese año. El edificio de pasajeros el 20 de agosto también del mismo año. Entonces, todo esto iba pues retrasando esta decisión o retrasando este proyecto, y lo que sí es que tendríamos que saber qué es lo que va a pasar con el mismo hasta octubre, porque el mismo equipo de transición y el mismo Andrés Manuel López Obrador ha informado que necesita que la ciudadanía le diga si va por un camino o se regresa o toma otra decisión. También es muy importante que declara hoy en portada del Financiero esta situación del Tratado de Libre Comercio, porque esta semana sí parece que como que lo vamos avanzando poco a poco, como que sí, como que no llega. Ya estaría trabajando Canadá en la mesa de tomar decisiones. Recuerda que llevamos ya un año, y tal cual lo dice en el sumario, un año y contando, y no se aterrizan los 30 puntos que hay de discusión, y ya parece que Canadá tímidamente se podría sumar a esta mesa de diálogo, esta mesa de decisiones, y definir, pues todavía quedan pendientes 10 rubros más, y esperemos que esta semana tengamos noticias acerca de algún avance del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y, por supuesto, nuestro país. También le informo que en la jornada tiene información importante. Le cuento un poco de lo que está pasando. Recordar, hoy es 20 de agosto y recuerde que ya llevamos 11 meses de aquel terrible terremoto que sacudió a la Ciudad de México, en donde todavía hay muchas cuentas que no se han logrado. Hay damnificados todavía, hay gente viviendo en la calle que lo perdieron todo, y todavía sigue el jalón y estirón sobre si se derrumban estos inmuebles que quedaron lastimados, porque la gente, recuerde, no puede regresar a sus casas por esta situación que la misma Protección Civil les impide, porque pues están todas agrietadas, es complicado vivir ahí, pero no resuelven. Incluso el asunto del colegio Retsamen, en donde fallecieron algunos pequeños y sus maestros, tampoco se ha resuelto, porque estaban analizando si también se hace un derrumbe de una de las partes o qué va a pasar con esa situación, en donde se ha visto pues también complicado, ¿no? Ya están a 11 meses de estos lamentables hechos, estamos a un mes de cumplir el año y no se ha avanzado, y sigue la gente, ya le decía yo, en las calles. También la jornada cuenta en su portada con Brasil envía militares a la frontera con Venezuela por esta situación tan lamentable que se está viviendo en este país. Por último, le cuento que la Reforma hoy tiene una gran portada. Y es que presume el Bester Gordillo, riqueza heredada. Dios, bueno, hoy a las 11 de la mañana ya tendría esta conferencia de prensa en donde estaría ya informando su situación después de su libertad. Y nada más le cuento para que no haga coraje, es que un notario en la Ciudad de México, pues ya dijo que todo lo que tiene el Bester Gordillo, bueno, pues fue heredado de su madre, que era una maestra rural. Ahí lo dejo, puntos suspensivos. La situación pues es complicada, porque esto fue informado al fiscal del Aceido que lleva el caso, y de ahí pues al parecer la maestra heredó más de 200 pinturas de artistas reconocidos, esculturas, grabados, litografías, jarrones, muebles de autor y también algunos muebles coloniales. Pues es parte de la riqueza y es parte de esta herencia, que de acuerdo a los números sería algo así como 143,750,000 pesos en efectivo, y un paquete de acciones de una comercializadora. Y ya, lo dejo ahí, porque hoy a las 11 de la mañana tendríamos más información acerca de esta situación. Estos son las principales portadas de los medios a nivel nacional. Le decía yo, revisamos la jornada, El Economista, El Financiero, la jornada, y por último, Reforma. ¿Qué le parece
pues vamos a decirlo así, esta telenovela de la maestra Elba Ester Gordillo. Vamos con la información y le cuento algunas actividades del, ahora sí, presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Mire, le cuento, es que su equipo de colaboradores presentaron apenas hace unos días un dictamen técnico sobre la viabilidad del nuevo Aeropuerto Internacional de México, que contempla dos opciones. Mire, continuar con la construcción actual en Texcoco o detener la obra y construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía. López Obrador dijo textual: que nos ayude el pueblo a resolver este asunto complicado, difícil, que heredamos, pero que podemos enfrentar de la mejor manera posible. Esto lo decía en una conferencia de prensa que dio a los medios de comunicación. Para lo cual, bueno, pues se realiza una consulta pública este mes de octubre. Javier Jiménez, propuesto como próximo secretario de Comunicaciones y Transportes dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, refirió que ambas opciones tienen puntos a favor y en contra, por lo que necesitaría o sería necesario una amplia consulta con especialistas y ciudadanos, aunque señaló que de acuerdo con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, no es viable operar 2 aeropuertos de manera simultánea, como sería pues, la segunda opción, ¿no? El de la base aérea de Santa Lucía. Explicó que la primera alternativa tiene a favor la cercanía de la capital del país y, bueno, crearía una especie de centro de operaciones y de proyección internacional, además de que existe el financiamiento del 75% de inversión y posibilidades de financiar el resto con ingresos en los aeropuertos actuales. Jiménez, bueno, pues dijo también y señaló que además de que este proyecto ya existe y la obra tiene un avance del 31%, la terminal aérea también tendría una mayor capacidad en un lejano plazo. Sin embargo, tiene como inconveniente mayor el costo de la construcción, el cual se ha incrementado por estos atrasos. Se ha incrementado el presupuesto en 169,000 millones de pesos. Y bueno, pues ahí sumarle de lo que va del año a otros 300,000 millones de pesos con este año. Eso fue en el 2014. Para 4 años después, bueno, pues ya hay esto, lo que le digo, estos 300,000 millones de pesos. Implica altos costos de mantenimiento aún por determinar, imagínese usted, el retraso de por lo menos 4 años en la construcción, de lo que nos hablaba también uno de los periódicos a nivel nacional, y un mayor riesgo en el inicio de operaciones, ya que debe pues de encender un aeropuerto y al mismo tiempo apagar otro, imagínense que fueran un switch. Dijo que otros puntos en contra es la primera opción, pues sería un impacto ambiental, también es mucho de lo que se ha hablado con este proyecto, como la transformación del lago Nabor Carrillo, además de incrementos de las tarifas aeroportuarias con una repercusión en los costos para el pasaje. Eso es cierto, también se ha hablado de que hay que recuperar y de por sí el aeropuerto de la Ciudad de México tiene altas tarifas en ese sentido. Mire, respecto a esta segunda opción de la base de 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía y de continuar con la operación del aeropuerto actual, el que usted y yo conocemos, el de Benito Juárez, expuso que esta tendría un menor impacto para la Ciudad de México, así como menos costos de construcción y mantenimiento, además de que se reforzaría el sistema aeroportuario en el Valle de México. Sin embargo, reconoció que este proyecto implicaría desafíos, ya que de acuerdo con el dictamen de Miltre, la Asociación de Investigación en Sistemas Avanzados de Aviación, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la operación simultánea de 2 aeropuertos, Santa Lucía y el de Benito Juárez, pues no es viable. O sea, a fin de cuentas, pues no es lo más recomendable. Abundó que la operación separada de los 2 aeropuertos generaría incrementos de costos y operación para las aerolíneas, así como incomodidades a los usuarios y el costo, pues también se lo decía hace un momento, de la cancelación del nuevo aeropuerto por las inversiones que ya se hicieron, que se los decía hace un momento. Si se cancela todo este asunto, tendrían que erogar 100,000 millones de pesos. Ante estas próximas opciones, el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de nuestro país indicó que desde el viernes, pues ya esto lo informaron en la página www.lopesobrador.org.com, bueno, pues ahí está ya toda la información sobre el aeropuerto, de que daría inicio pues ya a la consulta para que la población conozca a detalle el tema y pueda opinar. Esto, recordemos,
pues ya en el próximo mes de octubre. Precisamente hoy, el lunes 20 de agosto, a través de medios de comunicación se informaría a detalle sobre las dos opciones que ya le planteé. Una es continuar con el viejo aeropuerto y hacer una nueva opción en Santa Lucía, o bueno, pues ya toda la nueva infraestructura que conocemos, y se solicitaría espacios suficientes para difundir opiniones y propuestas sobre el tema para que en septiembre, bueno, pues se puedan comenzar esos foros de discusión y de nueva manera, bueno, ya en octubre la recoja con la opinión de los ciudadanos. Y bueno, pues en todo ese sentido, déjeme decirle que ahí se están tomando en cuenta a la acción sindical de pilotos aviadores. Y esto, ellos consideraron que Texcoco es la opción más viable para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México y, bueno, sería al país más competitivo en todos los sentidos. El vocero de esta asociación, Mauricio Rodríguez, consideró que sobre este tema, bueno, se puede consultar primero a los pilotos aviadores, toda vez, pues sí, que ellos son los primeros, los que sufren en carne propia los problemas para aterrizar o despejar en la Ciudad de México, que ya de por sí es complicadísimo. Por cierto, le adelanto que este lunes, en unas horitas más, el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y de Enrique Peña Nieto se reunirán para, bueno, pues hablar de este y muchísimos más temas en aras o en camino a la transición del poder, que como usted sabe sería el próximo 1 de diciembre. Le cuento además que México y Japón se acercan. Marcelo Ebrard, quien será el canciller del gobierno entrante, informó que el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y quienes tengan la responsabilidad de las tareas de protección civil en la administración entrante, visitarán Japón en octubre a fin de analizar los temas en esta materia. Expuso que en la reunión que sostuvo el canciller de Japón con Taro Kon, pues con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el diplomático expresó el interés en fortalecer la relación cercana entre ambos países, además de buscar nuevas vías para el acuerdo comercial del 2005, estas para que se puedan ampliar en una balanza comercial muchísimo mejor. Ebrard dijo que además a Japón le interesa aumentar la inversión en el rubro automovilístico y de autopartes, una vez que concluyan estas renegociaciones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bueno, que hablábamos también hace un momento, y se definan las nuevas condiciones, ahí podría plantearse también se puedan juntar nuevamente México y Japón y podrían comercializar en este rubro. En la reunión se planteó buscar nuevas vías para este acuerdo del 2005 y también con la Asociación Mexicana de México y Japón, y que pueda ampliarse todo en favor de crecer la balanza comercial de México. Entonces, esto va a ser bastante bueno porque estaríamos hablando de nuevas fábricas de autopartes, mayor producción de México hacia Japón y obviamente mayor inversión a largo plazo. Y como lo decía, este lunes pues habrá de mucha información porque hoy el Bester Gordillo dará la cara y ofrecerá una conferencia de prensa en los medios de comunicación en la capital del país. Y esto tras su liberación, bueno, pues de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, pues ahí ella pues dará información acerca de lo que sería su amparo, que lo han buscado, que buscará también pues evitará ser detenida nuevamente, y la negativa ante la parte de la Coordinación Nacional de los Trabajadores. Y también una información muy importante porque le cuento que tras su liberación, la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Bester Gordillo, se habrá originario varios eventos, entre ellos el amparo con el que la maestra desea obtener para evitar ser arrestada nuevamente, la negativa por parte de la Coordinación Nacional de Trabajadores de Educación, que regresará, pues ella busca regresar al cargo. Entonces, recientemente solicitó un amparo para evitar ser aprendida, pues informó que un juez de control en el Reclusorio Norte liberó una nueva orden de aprehensión. Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación dijo que no permitirá el retorno de Gordillo a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Enrique Enríquez, el líder de la sección número 9 del CENTE, aseguró que la disidencia seguirá en la lucha para democratizar el sindicato y que vaya la transparencia con las cuotas sindicales y la abrogación de la reforma educativa.
Esto se debe debido a que ha surgido grupos de personas que exigen que Elba Ester retome su cargo. ¿Cómo ve esta situación? Toda vez que desde su liberación hubo la creación de una página en Facebook denominada Magisterio Despierta y una serie de videos quienes argumentan que la maestra nunca perdió sus derechos laborales al estar presa, por lo que nunca dejó ser la presidenta del Comité Nacional del Sindicato. ¿Qué les parece esta información? Por eso va a ser muy importante esta conferencia de prensa que está, los medios de comunicación están citados a las 11 de la mañana en un salón allá en un hotel de la Ciudad de México. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir y qué estaríamos informándole. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esa situación a través de México News Network. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar, vamos a conocer en unas horas qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a informar la maestra y por supuesto vamos a estar muy pendientes de esta información. Vamos a dar un giro a la información porque fíjense que mi compañera Karen López, nuestra jefe de información, estuvo muy pendiente de un tema que está haciendo, que fue portada en todos los medios y fíjese que en Guerrero han dado lo que se ha denominado el primer paso hacia la legislación de la marihuana. ¿Qué pasa? El Congreso está analizando si ellos en Guerrero, para disminuir la situación de violencia que hay en este estado, pues si se legisla lo que sería cultivar la amapola. Pero no le cuento más. Vamos a escuchar el reporte de Karen López. Con mayoría, el Congreso de Guerrero aprobó enviar al Senado de la República una iniciativa de ley para legalizar cultivo, producción y comercialización de amapola con fines científicos y medicinales. Dicha propuesta contempla reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales. El planteamiento es hecho por la Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero, dijo Arturo López Torres, coordinador de la Unión de Pueblos de la región Sierra. Tras el intenso debate, los diputados vincularon los cultivos de amapola con la violencia que se vive en Guerrero y afirmaron que su legalización podría contrarrestar la ola de violencia. Cabe destacar que diputados de Movimiento Ciudadano presentaron este dictamen de iniciativa de ley y estuvo en el Congreso de Guerrero desde hace 2 años y 5 meses. Sin embargo, fue enviado a la congeladora desde el 17 de marzo de 2017. Durante la sesión extraordinaria, Ricardo Mejía, diputado de Movimiento Ciudadano, mencionó que la prohibición que existe provoca que en el país se fortalezca el mercado negro de las drogas, lo que genera enfrentamientos entre bandas delictivas por el control del tráfico y comercialización de dichas sustancias. Con esto puntualizó que la legalización de la amapola debe considerarse una oportunidad para reducir la violencia y potenciar el desarrollo económico de Guerrero. Para México News Network, Karen López. ¿Cómo ve esta situación en donde incluso ya el gobernador de esa entidad de Guerrero se ha pronunciado a favor de la misma y buscan ellos también ser el parteaguas en nuestro país para legislar, lo que nos comentaba hace un momento Karen López? Bueno, en ese mismo sentido le cuento que México y Estados Unidos pondrán en marcha en septiembre, ya en unos días, un grupo de colaboración para combatir el tráfico de armas, drogas y personas en ambos países. Las delegaciones compartieron información sobre la toma de decisiones de los 2 lados de la frontera para el reforzamiento del patrullaje, indicó el titular de la Comisión de Seguridad, Renato Sales. Ahí agregó que visitarán rutas de tráfico de armas y dinero de Estados Unidos a México, así como el traslado de personas y drogas que se registra del sur al norte. El objetivo es avanzar en los temas de seguridad conjunta de la frontera y el control migratorio, señaló el funcionario. Por cierto, se cumplió 1 año de los inicios de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, iniciadas, le comentaba hace un momento, el 16 de agosto del 2017, ya 1 año. Bueno, pues hay procesos o progresos que siguen, muchos pendientes, le decía hace un momento, todavía hay muchos rubros, y es por ello que los equipos de México y Estados Unidos tendrán 1 semana más en los trabajos de renegociación con ese tratado en Washington, y ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un breve comunicado que se revisan los avances de los equipos de negociación del tratado. Incluso el gobierno federal confía en que las reuniones trilaterales para renegociar el Tratado de Libre Comercio, se reanuden pronto, luego de que su secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo hablara la semana pasada por teléfono con la canciller canadiense Chrysler Freeland. México y Estados Unidos acumulan ya un mes de encuentros para resolver temas bilaterales de este mismo tratado, sin el tercer socio de acuerdo comercial, Canadá, que, bueno, le decía también que esta semana podría sumarse, luego de que las negociaciones tripartitas se estancaron en junio pasado. Y escuche usted esta noticia. Aprovechando la liberación del precio del combustible tras la reforma energética, Walmart de México busca incursionar en la venta de gasolina. Usted lo puede creer. Comenzando con su primera etapa de operaciones en los estados de Tabasco, Nuevo León, Veracruz y el Estado de México. Esto para comenzar, la compañía, bueno, pues contará con 6 gasolineras que estarán ubicadas en las principales tiendas de la cadena, que incluye, obviamente, pues esta gran cadena o gran corporativo que es Sam's Club, Walmart y Bodega Aurrerá. Estas quedarán instaladas dentro de las plazas o estacionamientos de las tiendas. La compañía detalló que estas gasolineras han sido construidas bajo los estándares más altos de seguridad y calidad, de acuerdo a los lineamientos que dan las autoridades regulatorias en este mismo sentido. Entonces, de verdad, esto es para trascender. Le cuento también que la empresa no es la única en el negocio de la gasolina, ya que desde diciembre de 2017, bueno, pues Soriana y Grupo Hidrocina inauguraron su primera estación de servicio en San Luis Potosí. Posteriormente, Costco abrió también su sucursal. Desde el año pasado han proliferado más de 40 marcas nuevas con gasolineras que se han ocupado del 20% del mercado de petróleos mexicanos, Pemex. Sin embargo, la paraestatal aún mantiene la mayoría de la distribución. ¿Cómo ve esta información? De verdad sorprendente, en cuanto que ya podemos ir al supermercado, además de hacer nuestras compras, cargar nuestros vehículos. Y bueno, vamos a entrar a una noticia que por supuesto hoy no podemos dejar de platicar. Le cuento ya el regreso a clases inminente. No sé cómo le habrá ido a usted hoy, si es que es papá, si es que tiene que sortear y pues como decimos coloquialmente, chutarse el tráfico. Aquí en Cancún estamos viviendo una situación de pares viales que al parecer todo va en calma. La verdad es que es una reingeniería vial interesante, pero tenemos la información con Wendy Ravelo de lo que hoy ha sido ya el regreso a clases de los que faltaban por sumarse, porque lo que ha sido educación superior y media superior, pues ellos ya estaban en clases, faltaban los más pequeños de la casa. Adelante con la información. Comenzó el ciclo escolar 2018-2019 y se estima que cerca de 34 millones de estudiantes regresaron a clases en toda la República Mexicana en educación preescolar, primaria, secundaria y normalistas. 4.7 millones de ellos comenzaron su enseñanza en educación media y 3.5 millones entraron por primera vez a una universidad. En esta ocasión, cada institución eligió uno de los 3 calendarios que la Secretaría de Educación Pública publicó en junio pasado. Este cambio se debe a lo complicado que era implementar un calendario único para todas las escuelas del país, lo que dificultaba que se cumpliera con los objetivos del programa educativo. Elisa Bonilla Ruiz, directora de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, explicó a los padres de familia que no importa en qué calendario se encuentren estudiando sus hijos, porque todos aprenden igual y se cumplirán los mismos objetivos. Los 3 calendarios que se iniciaron son los siguientes: el de 185 días y que concluye el 24 de junio del 2019. Además, el de 195 días, el cual concluye el 8 de julio del mismo año, y el de 200 días que finaliza el 15 de julio del 2019. Es así como miles de alumnos dijeron adiós a las vacaciones y aunque muchos llegaron a la escuela adormilados, sin duda, inician un nuevo ciclo escolar lleno de nuevas oportunidades. Para México News Network informó Wendy Ravelo. Pues ahí está la información bastante completa
Y también está un punto que quiero comentarle. Mire, fueron 25.6 millones de alumnos de educación básica que se suman a los 9.2 millones de estudiantes de educación media superior y superior, que les decía, ellos ya desde hace 2 semanas ya están en cursos y trabajando, o por lo menos ya entrados en lo que va a ser el ciclo escolar. Y hoy, pues obviamente ya las calles estaban llenas, porque pues también es complicado como padre de familia el hecho de sumarse o regresar a la rutina, levantarse más temprano y bueno, ¿qué le puedo yo comentar que usted no sepa, no? Ayer las plazas comerciales y demás, los súpers abarrotados por las compras de último momento, compras de pánico previo a este inicio de este sistema educativo. También es importante que le cuente que aquí está abierto un panorama, un paréntesis importante. Andrés Manuel López Obrador dijo que va para afuera la reforma educativa. Y entonces la pregunta es si van a estar los pequeños todavía, van a arrancar este ciclo escolar con la vieja reforma y ya cuando él tome el poder va a comenzar otra forma de educación. Eso vamos a estar muy pendientes y, por supuesto, informárselo de primera mano. En este mismo sentido, déjenme le cuento que pues ya estamos a 11 meses de esta situación tan complicada del sismo en la Ciudad de México. Y ahí todavía hay pendientes en el rubro educativo. ¿Por qué? Porque mucha de la infraestructura escolar pues no se ha recuperado y también ha sido parte de las autoridades el hecho de que vayan habilitando poco a poco de la mano con la Agencia de Protección Civil, con la Dirección de Protección Civil de la capital del país, para ir monitoreando todos los inmuebles educativos para que puedan ver si van a ser utilizados por los pequeños en este ciclo escolar y, por supuesto, con ya las inspecciones de rutina que se han instalado a partir de esa situación. Y bueno, cerramos con broche de oro. Déjenme decirles, estoy muy, muy contenta por esta información, porque la Plaza Central de Bruselas se pintó de colores y de cultura mexicana este fin de semana por la 21ª edición de su alfombra floral, que tuvo a nuestro país como invitado de honor. Vea qué bellas imágenes. La artista mexicana Ana Rosa Aguilar Aguado, su nombre real, formó parte de este maravilloso diseño de la tradición del evento bienal belga, considerado por ella como el mayor sueño de todo alfombrista. Y es que vea de verdad qué belleza, esto se instala en la plaza principal de Bruselas. La alfombra estuvo conformada por un conjunto de corteza, pasto y 500,000 begonias y dalias puestas, sobre todo cuidadosamente. Imagínense eso, poner eso en el piso, sobre 1.8 mil metros cuadrados, para plasmar el sueño de Ro por estas adoquines de la Grand Place allá en Bruselas. Fueron necesarias 9 horas de trabajo y más de 100 voluntarios que compusieron este maravilloso dibujo que está viendo usted en pantalla. Muchos de ellos viajaron desde el estado mexicano de Guanajuato para hacer eso, para colocar dedicadamente cada flor. Mark Schutters, diseñador belga a cargo del evento, aseguró que se trató del diseño más complejo realizado desde la creación del evento, que comenzó en 1971, debido a la gran cantidad de detalles. Vea qué impresión, de verdad es maravilloso. Ro, esta artista mexicana, buscó la inspiración en las tradiciones locales de su región natal y reunió símbolos de México y de las culturas otomí, purépecha y puchicuaro, que tuvieron su cuna allá en Guanajuato. El elemento central fue un pájaro típico de los bordados otomí dentro del sol, principal divinidad del pueblo purépecha, y la referencia al nombre de Guarihuato, que significa lugar donde levanta el sol. La obra fue admirada por unas 200,000 personas que pasaron por la Grand Place, donde tuvo lugar este maravilloso evento, y el evento duró 4 días. Ahí están las dalias, vea qué belleza. De verdad, impresionante lo que se vivió en Bruselas. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Romina Martínez y les agradezco de verdad que hayan comenzado la jornada informativa con nosotros y hayan seguido esta emisión. Les recuerdo que pueden visitar nuestras redes sociales y seguirnos a través de ellas. Visitar nuestro portal www.mexiconewsnetwork.com y conocer toda la información sobre nuestro país, México y el mundo. Nos vemos
y nos escuchamos en el próximo Desde la Redacción en punto de las 3 de la tarde. Y aprovecho de enviarle un caluroso abrazo a nuestro compañero Isaac Coso, nuestro productor general, que se ha convertido ya en papá por segunda ocasión. Un abrazo para ti, Isaac. Nos vemos. Hasta la próxima.